Es nuestro propósito que este foro permanezca, que podamos contar cada mes con todos los actores interesados en conocer, actualizar y profundizar en temas que van emergiendo de la dinámica y también del conocimiento. El grupo de estudio de familia FAUN se encarga de abordar temas de 4 ejes fundamentales: Estado, ley, políticas públicas es uno de ellos; gestión del conocimiento, o sea, lo relacionado con sistemas de información y seguimiento; investigación, sistematización de experiencias, publicaciones; problemáticas contemporáneas es el tercero, orientadas a poder construir relatos, lógicas sobre las nuevas problemáticas que emergen tanto de la familia como las que la afectan de su dinámica social, cultural, económica y política. Y por último, enfoques de intervención con familias desde marcos estatales y no estatales y con enfoque diferencial y territorial. Hemos podido hacer un recorrido con temas en estos 4 ejes que todavía están vigentes dentro de nuestro plan estratégico. El equipo coordinador del grupo de estudio lo conforman 3 organizaciones federadas y estamos apoyados por la Fundación Universitaria Luis Amigó, quien nos sirve de enlace con la red de universidades, con el nodo de los programas de la red de universidades que ofrece información a profesionales en terapia de familia. Hoy tenemos, ¿sí? Y recibimos con alegría y gratitud a 2 queridas colegas que nos acompañan en el día de hoy. Ellas son Marta Cecilia Rollave Gómez, magíster, trabajadora social, terapeuta de familia, dedicada a la docencia, a la investigación en programas de pregrado y posgrado, en áreas tales como violencias, conflictos y salud mental. A la magíster Bárbara Zapata Cadavid, también trabajadora social, terapeuta sistémica, docente investigadora en áreas tales como relaciones familiares, redes de apoyo social, mediación y conciliación en conflictos familiares. En el día de hoy hemos querido innovar, hemos querido que este conversatorio traiga a este espacio una obra literaria que nos permite, desde el enfoque que como terapeutas ellas manejan y practican, ¿sí? Hacerle la lectura, ¿sí? El análisis, ¿sí? A una obra literaria de Isabel Allende que se llama Madres e Hijas. Martha Nussbaum, de una manera muy bella, dice que somos lo que conversamos, somos, ¿sí? Lo que construimos. Y por eso la literatura nos ayuda a poner el otro, a entender nosotros lo que somos. Y por eso hemos querido entonces invitarlas para que con el video ustedes van a apreciar a continuación la presentación de la obra en vivo que hace su autora Isabel Allende, conozcamos sobre el tema que hoy nos convoca, el lugar de la familia patriarcal, ¿sí? En la obra de Isabel Allende, Madres e Hijas. Le damos entonces la cordial bienvenida a Marta y a Bárbara, quienes van a participar en la segunda parte, en el segundo momento del conversatorio. En el primero vamos entonces a escuchar y a conocer el video de Isabel Allende sobre su obra. En el segundo momento, ellas, de una manera dialógica y colaborativa, van entonces a compartirnos, ¿sí? Su pensamiento, su narrativa sobre lo que observan, más que observan, sobre lo que escuchan de este relato que nos presenta Isabel Allende en su obra. Finalmente, daremos un tiempo para que las personas que están conectadas puedan realizar
preguntas. Lo pueden hacer a través del chat, lo pueden hacer en forma directa. Finalmente, los invitamos a que diligencien la evaluación al final, porque es importante para nosotros conocer su parecer sobre la calidad de estos espacios que estamos ofreciendo para poder dinamizar y para poder el tema de familia, para poder incidir con este conocimiento en la cultura y especialmente en las agendas políticas, ¿sí? y, y de gobierno. Muchísimas gracias, Marta y Bárbara, por acompañarnos en el día de hoy y entonces les damos la palabra para que iniciemos con nuestra metodología en el día de hoy. Muy buenos días para todos, para todas. Agradecer a Luz Marina, a la Federación por la invitación e invitarles porque hoy lo que Bárbara y yo nos hemos planteado es conversar y conversar con ustedes frente a unas ideas que en lo particular nos encantaron de lo que plantea Isabel Allende, que es una pequeña muestra de lo que ella ha desarrollado en su obra literaria. Entonces, no, invitarles a que vean con mucha atención el video de Isabel Allende para que ahora podamos ampliar la conversación. Me uno al saludo y al agradecimiento a la Federación. Me alegra ver también por aquí ya nombres familiares y creo que esa es la invitación. Yo creo que nosotras pues no somos críticas literarias, ni nada que se le parezca. Somos conversadoras. Eso sí, créannos que nos encanta y creemos que este es un espacio pues muy interesante el podernos convocar y conversar en torno a algunas obras de esta autora y a esta conversación que ella de alguna forma también va a tener con nosotros. Así que los invitamos a todos y a todas a concentrarnos en ella y luego aquí abramos esta conversación. Yo coincido con Luz Marina en la idea de vivimos en conversaciones, todo lo que hacemos es conversación, no solo lo que decimos. Toda nuestra manera de establecer relaciones con los otros forma parte de conversaciones. Barnett Pierce decía que llegamos al mundo cuando ha iniciado una conversación, nos despedimos de él y las conversaciones continúan. Entonces creo que no hay nada más natural y más afín al género humano que las conversaciones. Así que maravilloso, bienvenida a esta conversación. Me han pedido que esta noche hable de madres e hijas, esa compleja relación sobre la cual tanto se ha escrito. Casi todo lo publicado al respecto es deprimente, hijas que detestan a sus madres. Yo tengo muy poco material sabroso sobre este tema. Tengo tan poco que el psicólogo se queda dormido en mis sesiones de terapia. No puede creer que adoro a mi madre y no la culpo de ninguno de mis traumas. ¿Qué pensaría Freud de semejante anormalidad? En algunas culturas los hijos son mucho más valiosos que las hijas. Las niñas se casan y pasan a formar parte de la familia del marido. En cambio, los hijos se hacen responsables por los padres y además aportan una esposa, quien también sirve a la familia. La práctica del aborto selectivo ha eliminado a millones de niñas antes que alcancen a nacer. En algunos países como China, esto ha creado un déficit de novias y los varones salen a buscarlas en otras partes. No es el caso de mi familia, en que las mujeres deseamos tener primero una hija y después no importa lo que venga. Por generaciones hemos ido creando una cadena muy firme de eslabones femeninos, abuelas, madres, hijas, nietas, todas unidas por un indestructible cordón umbilical,
que perdura a lo largo de la vida y después de la muerte. No voy a remontarme a mi bisabuela porque no acabaríamos nunca, pero les quiero contar de mi abuela porque fue muy importante en mi vida, mi nona. Fue muy importante aunque murió cuando yo era una niña pequeña. Se llamaba Isabel Barros y era tan original que si hubiera nacido más tarde la habrían puesto en un asilo. Por suerte para ella y para sus descendientes, especialmente para mí, su marido, mi abuelo, le celebraba todas sus rarezas y jamás permitió que se cuestionara su salud mental. Isabel Barros era la menor de 12 hermanos, la favorita de su madre, quien le permitió crecer con más libertad intelectual de la que entonces tenían las muchachas. Estamos hablando de finales del 1800, cuando en Chile las señoritas aprendían a rezar y bordar con las monjas y vivían en las paredes de su casa. Mi abuela escapaba de la severidad de las monjas y del confinamiento de su hogar gracias a una imaginación desbordada, lecturas poco apropiadas y una constante búsqueda espiritual. No se trataba de práctica religiosa, la misa católica la aburría, se burlaba de los curas y no creía en el infierno. Lo suyo era una mezcla de Gurdjieff, animismo y experimentos paranormales, como telepatía y telequinesia. Podía ver a los ángeles en la primera luz del amanecer y se comunicaba con las almas de los muertos. Es decir, veía lo invisible y escuchaba voces. Hoy sería diagnosticada como esquizofrénica, pero entonces se decía simplemente que Isabel era médium y clarividente, porque pronosticaba terremotos. En Chile tiembla todo el tiempo. Y asuntos de menor importancia, como accidentes del tránsito o los resultados del fútbol. A propósito del fútbol, ¿qué hacen aquí ustedes? Deberían estar en el fútbol. Sin embargo, mi abuela nunca pudo acertar el número de la lotería y perdía sumas fabulosas en el casino. Se casó muy joven con Agustín Llona, de ascendencia vasca, hombre fuerte, pragmático, autoritario y trabajador, que se fascinó con esa muchacha etérea que vivía flotando entre la tierra y el cielo. Agustín le compró a Isabel una mesa española de madera redonda, pesada, tallada, con patas de león para las sesiones de espiritismo. En la mesa pueden sentarse 8 personas y un número indeterminado de fantasmas. Las almas convocadas por mi abuela hacían saltar la mesa en las sesiones de los jueves. Un salto para sí, 2 saltos para no. Esa mesa está ahora en mi casa. En mi presencia nunca se ha movido por fuerzas inexplicables y se requiere 2 hombres fornidos para quitarla cuando hay que limpiar la alfombra. He tratado de usarla para hacer espiritismo sin ningún resultado. La mesa permanece inmóvil y silenciosa, como un paquidermo muerto. Parece que la única forma de comunicación con los espíritus que a mí me resulta es la escritura. Les cuento todo esto porque esta abuela mágica me sentaba a la mesa española de los jueves cuando yo todavía andaba en pañales, con la idea de que en presencia de un ser inocente, como supuestamente era yo entonces, las almas vagabundas que nos rodean podían manifestarse libremente. Según ella, el tiempo, tal como lo concebimos, es solo una invención que tenemos para simplificar. En verdad, todo sucede simultáneamente. El pasado y el futuro son parte de un presente eterno. Estamos rodeados de presencias, de los seres que existieron antes, los que existen ahora en otros lugares y los que existirán en el futuro. Crecí sabiendo que en el mundo todo es misterioso, que todo es posible y que existen muchas dimensiones de la realidad que nosotros, con nuestros limitados 5 sentidos, no podemos percibir. Solo un corazón abierto y un ejercicio constante de imaginación e intuición nos permiten vislumbrar partículas de la complejidad maravillosa del universo y de la vida. Para darles una idea de la personalidad de mi abuela, basta con la anécdota de mi nacimiento. Mi madre, Panchita,
Se casó con el hombre equivocado, mi padre. Estuvo con él 4 años y tuvo 3 hijos. Era de una fertilidad asombrosa. Esa fertilidad corre en la familia y es hereditaria, pero yo tuve la suerte de que se inventó la píldora anticonceptivo, si no habría tenido una docena de chiquillos. Mi padre era diplomático en el Perú cuando yo nací en 1942. El mundo estaba convulsionado por la Segunda Guerra Mundial y las comunicaciones y los viajes eran muy difíciles. Mi abuela y mi madre se escribían a menudo, pero las cartas demoraban mucho o se perdían en los laberintos del correo. Ambas practicaban esforzadamente la telepatía, pero funcionaba tan mal como el teléfono. Gracias a un general, amigo de la familia, mi abuela pudo viajar a Lima para mi nacimiento en un avión militar. En aquellos tiempos no existían métodos científicos para determinar el sexo de una criatura en el vientre materno, pero mi abuela y mi madre nunca dudaron que yo era de género femenino y decidieron que mi nombre sería Isabel. Mi abuela había desarrollado la teoría que 30 años más tarde fue confirmada por la psicología, que los nombres influyen en la personalidad y a veces en el destino de la gente. Es mucho mejor llamarse Napoleón que Judas. Mi abuela quería legarme sus poderes paranormales y supuso que su nombre podía garantizarlo, pero no fue así, desgraciadamente. Panchita dio a luz en una clínica de maternidad muy moderna y muy cara, donde la drogaron apenas entró y dio a luz totalmente dormida. Cuando despertó, quiso ver a la niña y le dijeron que según el reglamento no podían mostrársela hasta las 6 de la tarde. Mi madre exigió ver a su hija y como levantó la voz y se puso a llorar, le plantaron otra inyección y durmió otras 8 horas. Cuando despertó en la noche, atontada por las drogas, mi abuela, que estaba sentada junto a su cama, le dijo que se vistiera calladamente y que escaparan de ese peligroso lugar. Mi madre le obedeció y las dos se deslizaron sigilosamente por los pasillos hacia la salida de la clínica. A medio camino, Panchita comentó que no podían irse sin la niña. A mi abuela, que no había pensado en ese detalle, le pareció razonable. «Espera aquí, voy a buscarla», dijo. Burlando la vigilancia con sus poderes de invisibilidad, se introdujo en la guardería, donde estaban las cunas de los recién nacidos. Las niñas tenían cobijas rosadas y los niños celestes. Mi abuela cogió a la bebé de la primera cuna rosada, se la metió debajo del abrigo y salió deprisa. En el taxi que las llevó a la casa, mi madre le preguntó cómo supo que esa niña era la suya. «Bueno, no estoy muy segura, pero no importa, los recién nacidos son todos iguales. Todos se parecen a Winston Churchill», respondió mi abuela. Esta anécdota me acompañó en la infancia. La contaban a menudo en mi familia como la cosa más divertida del mundo. En cuanto a mí, siempre he tenido la duda de que mi abuela agarró la criatura equivocada, que crecí en la familia que no me correspondía y que estoy viviendo la vida de otra mujer. Yo tenía casi 3 años cuando mi padre se fue de parranda en un yate con un grupo de amigos y nunca más lo vimos. Simplemente no volvió más a su casa, pero no por haberse muerto o por haber perdido la memoria, sino porque no le dio la gana. Mi madre quedó sola en Lima conmigo, mi hermano Pancho de 1 año y medio y mi hermano Juan, recién nacido. ¿Qué podía hacer Panchita a los 24 años con 3 niños y sin marido? Volvió a Chile, a la casa de sus padres. Estoy segura de que mi vida y mi carácter habrían sido más dulces si mi abuela Isabel hubiera vivido, pero murió de leucemia fulminante y se llevó la magia y la alegría. Crecí en una casa sombría. Mi abuelo Agustín se convirtió en un viudo trágico. Se vistió de negro de pies a cabeza. Pintó los muebles negros. Prohibió las flores, los postres, la música y las fiestas. La casa se cerró en un luto que habría de durar 8 años. Mi abuela Isabel inspiró el personaje de Clara, clarísima, clarividente en mi primera novela.
Mi abuelo Agustín, razonable y severo, es Esteban Trueba, y la casona donde pasé mi infancia es la Casa de los Espíritus, que le dio el nombre al libro. Han pasado más de 60 y tantos años desde que Isabel Barros se despidió de este mundo, pero siempre ha estado conmigo. Tengo su fotografía sobre mi mesa de noche y otra junto a mi computadora. Cuando estoy triste o preocupada y cuando me falla la inspiración, la llamo. Y ella viene, la siento conmigo, me susurra al oído, me acompaña, me consuela. Y ahora, gracias. ¿Ustedes entienden algo de lo que estoy diciendo? Nada. ¿Sí? Ah, tienen el papelito. Bueno. Y ahora hablemos de mi madre, Panchita. Oye, ¿lo puedes abrir? Gracias. Gracias. Perdón, esto no es muy elegante, pero... Gracias. Y ahora hablemos de mi madre, de Panchita. Desde muy pequeña se invirtieron los roles, ella y yo. Siempre he sido yo la madre protectora, ella me llama mamita, y ella es mi niña. No recuerdo que hubiera conflicto en nuestra relación, pero puede ser que me esté fallando la memoria. Somos muy diferentes. Yo siempre fui desafiante y apenas tuve uso de razón, me rebelé contra la autoridad. Mi abuelo, mis tíos, los curas, etc. Todo lo cuestionaba. No podía aceptar la injusticia del mundo, que los ricos tuvieran tanto y los pobres tan poco, que el poder estuviera en manos de los hombres, mientras que mi madre no tenía dinero propio, debía obedecerle a su padre y a su hermano mayor, carecía de libertad y a nadie le interesaba su opinión o sus sentimientos. Panchita era muy sensible y llorona. Padecía terribles dolores de cabeza y tenía fama de mala salud. Tal vez vivía enferma porque era una forma de escapar a su realidad. La verdad es que mi madre es fuerte como un gladiador. Nunca ha tenido una enfermedad grave ni se ha partido un hueso. Estoy segura de que vivirá más de un siglo. Tal vez lo que necesitaba en su juventud era un antidepresivo, pero en mi familia la idea de consultar a un psicólogo era inimaginable y todavía lo es. Los psicólogos son para los locos y los argentinos. Yo soy la excepción, pero voy a terapia en secreto. Mi madre no era feliz y yo no quería ser como ella, sino como mi abuelo, fuerte y libre. Quería proteger a mi madre para que ella no tuviera que depender de nadie más que de mí. En la pubertad, en la adolescencia, mi rebeldía se transformó en rabia contra los hombres. Por supuesto, yo no sabía nada de feminismo. El concepto era desconocido en Chile en esa época. Estamos hablando de los años 50. La familia pensó que me fallaba la mente o que un demonio se había posesionado de mí. Mi madre, asustada, aceptaba la lógica de mis argumentos contra el machismo, pero me advertía contra el peligro de desafiar a la sociedad. Unos años más tarde, cuando cayeron en mis manos libros de feministas americanas y europeas, descubrí que existían miles de mujeres que sentían lo mismo que yo y habían formado un movimiento y desarrollado un lenguaje articulado, inteligente y hasta humorístico para desafiar al patriarcado. Entonces pude anunciarle a mi madre que yo no estaba loca ni poseída por Satanás, sino que era feminista. Ella nunca había oído esa palabra y creyó que era un nuevo culto religioso, de los muchos que proliferaban en Chile. Cuando se lo expliqué, me dijo en un susurro que yo podía hacer lo que quisiera y ella siempre me iba a apoyar, pero que por favor no lo dijera en voz alta, delante de otra gente, especialmente de mi abuelo, porque nadie lo iba a entender. Panchita temía que yo sufriera agresión y rechazo, lo cual ocurrió, por supuesto, y que no habría ningún hombre que me quisiera. Bueno, en eso se equivocó. Sin embargo, no trató de dominarme. El secreto de nuestra relación es cariño incondicional,
aceptación mutua, respeto y humor. Fue Panchita quien impuso esa fórmula antes de que yo naciera. Fue ella quien echó las bases para una relación extraordinaria de madre e hija, tal como antes lo hiciera mi abuela Isabel con su hija Panchita. Y así lo hice yo con mi hija Paula y con mi hijo Nicolás. Amor incondicional, aceptación, respeto, humor. El humor es fundamental. En los momentos más trágicos, cuando hemos tenido conflicto o hemos enfrentado separaciones, exilio, pobreza, divorcios y duelo, la ironía y la sonrisa nos han salvado. Panchita era una joven tan bonita que se detenía el tráfico para verla pasar. En ese tiempo existía el prejuicio de que una mujer bella es naturalmente un poco tonta. Tal vez por eso nunca se mencionó su belleza. Hay que decir que además era creativa y muy inteligente, pero le tocó nacer en una generación en que las muchachas de su clase social en Chile tenían un horizonte muy limitado. La criaron amparada por la familia y la prepararon para ser esposa y madre. Al ser abandonada por su marido, fue protegida por mi abuelo, quien cuidaba celosamente la reputación de esa hija con 3 hijos y sin marido, porque las malas lenguas estaban siempre listas para propagar chismes. Los pretendientes que acosaban a Panchita querían una aventura fácil. Ninguno estuvo dispuesto a tomarla en serio hasta que apareció el único enamorado dispuesto a hacerse cargo de ella y de sus 3 hijos. Yo tenía 11 años cuando llegó el hombre que habría de reemplazar al padre que no tuve. Le he llamado siempre tío Ramón. Actualmente está muy anciano, ha cumplido 101 años, pero sigue siendo mi mejor amigo y confidente. No siempre fue así. Lo odié durante 10 años porque yo no quería compartir a mi madre y porque él era muy machista. Justamente lo que más me irritaba en los hombres en mi naciente feminismo. Pero al final se ganó mi amor. Aprendí a apreciar sus inmensas virtudes y pasar por alto sus defectos, que no son producto de un corazón mezquino, sino de formación recibida y de su medio social. El tío Ramón también era diplomático como lo había sido mi padre. Eso significó que cambiábamos de país, idioma, amigos y escuelas cada 2 años. Yo tenía 16 años cuando nos sorprendió la guerra civil en el Líbano y el tío Ramón tuvo que mandar a los niños de regreso a Chile mientras él se iba con mi madre a Turquía. Volví a la casa de mi abuelo en Santiago. Entonces comenzó la correspondencia con mi madre que nos ha mantenido estrechamente unidas para el resto de la vida. Ella estaba en Ankara y yo en Santiago. El correo demoraba como en los tiempos de Miguel Strogoff, el famoso correo del zar. Era imposible mantener una conversación, pero no importaba. Lo que importaba era estar comunicadas. Escribíamos todos los días y mandábamos las cartas con la incertidumbre de quien pone un mensaje en una botella y lo lanza al mar. A veces pasaban 2 meses sin recibir una carta y de pronto llegaban 20 juntas. Panchita y yo hemos cultivado esta frenética correspondencia toda la vida. La carta diaria ha llegado a ser un hábito tan firme como cepillarse los dientes. ¿Qué podemos escribir cada día? Lo mismo que escribiríamos en un diario de vida, es decir, lo que nos sucede y lo que nos pasa por la cabeza, desde recetas de cocina hasta los sueños eróticos, que ambas padecemos con cierta frecuencia. Gracias a las cartas nos conocemos mejor que si hubiéramos vivido juntas. La comunicación epistolar es tierna, cariñosa, divertida y de absoluta confianza. No hay nada que no podamos escribirnos, incluso algunas cosas que tal vez no hablaríamos en persona. Nunca hemos peleado, porque es muy difícil pelear por escrito. En los años más difíciles de mi adolescencia, cuando normalmente las madres y las hijas se atacan mutuamente como barracudas, nosotras estábamos separadas por 2 océanos. Y más tarde en la vida, cuando hemos tenido desacuerdos y conflictos, los hemos resuelto en la página. La escritura obliga a poner freno a las emociones
y definir muy bien lo que uno piensa y siente. Al escoger un adjetivo para describir algo, adquirimos claridad. Al tratar de expresar algo en un párrafo, estamos obligados a razonar. El solo hecho de poner la carta en el sobre o de mandar un mensaje electrónico nos da unos segundos para pensar. Las dos hemos aprendido que cuando discutimos, nunca mandamos el mensaje de inmediato, sino que esperamos hasta el otro día. Así se enfrían un poco las emociones y se despeja la mente. ¿Cómo podría aplicar este sistema entre madres e hijas que viven juntas o cercanas? Es mucho más difícil, pero se puede hacer. Con mi hija Paula muy rara vez discutíamos y cuando lo hacíamos aplicábamos ciertas reglas. Primero que nada, buenos modales. Nada de levantar la voz, insultarse o dar portazos. Segundo, ceñirse al tema y nada más. Digamos que yo no le daba permiso para ir a una fiesta. La discusión era sobre mis razones para oponerme a esa fiesta en particular y no sacábamos a colación las fiestas en general o lo mal que me caía el novio de turno de Paula o su percepción de que yo era una madre negligente, etc. Por lo general llegábamos a un acuerdo salomónico. Con mis dos hijos me fue muy bien gracias a la fórmula mágica de mi abuela y mi madre. Se empieza con amor incondicional, es decir, no trato de cambiarlos ni dominarlos. Acepté que eran fundamentalmente diferentes a mí. Pertenecían a otra generación y a otra época y por lo mismo sabían más que yo en ciertos aspectos. Acepté también que cometieran errores, sabiendo que no podía protegerlos de los porrazos que se darían en la vida. Respeté sus decisiones, aunque no estuviera de acuerdo, y los traté con el mismo respeto con que yo exigía ser tratada. Nicolás ha cumplido 50 años y esta fórmula sigue siendo la base de nuestra magnífica relación. Veo que él también la aplica con sus propios hijos, mis nietos, y creo que si Paula estuviera viva, seríamos tan buenas amigas como lo somos Nicolás y yo. Durante varias décadas, Panchita y yo usamos el correo normal, después el fax y ahora el correo electrónico. Mi madre tiene 96 años, vive con el tío Ramón en su apartamento en Santiago y está totalmente lúcida. Sigue escribiéndome a diario, tal como hago yo. Cuando me enamoré de un americano y emigré a California, se me ocurrió coleccionar las cartas. Hasta entonces no lo había hecho. Y esa correspondencia enloquecida se perdió en la incertidumbre de los viajes y del exilio. Pero desde 1987 ella guarda mis cartas en Santiago y yo guardo las suyas en California. En diciembre ella me devuelve mis cartas y yo las junto con las mías. Las archivo en orden cronológico y las pongo en cajas de plástico. Calculo que tengo más de 30 cajas y en cada una hay entre 600 y 700 cartas. Gran parte de la vida de ambas, hasta el más insignificante detalle, está preservado en esas cajas. Ante el peligro de que el desgaste del tiempo o alguna desgracia como un incendio o una inundación destruyan ese tesoro, lo he hecho digitalizar y ahora está preservado para siempre en el limbo fantástico de la tecnología moderna. Esas cartas son lo más valioso que tengo. Si mi madre muere antes que yo, podré leer una carta suya cada día mientras yo viva. Y ahora corresponde que les cuente de Paula. Dice mi madre que yo fui gestada en su luna de miel, en el barco que la llevó con su flamante marido de Valparaíso, en Chile, al puerto del... Fui gestada en plena navegación marítima, mi destino ha sido de peregrina eterna, viajera impenitente, exiliada política e inmigrante, siempre extranjera en todas partes. También dice Panchita que supo desde el primer momento que esperaba una niña. No sé si lo supo, si se lo dijo mi abuela Isabel con sus poderes de adivinación. En mi caso, también supe de inmediato que esperaba una niña porque soñé con ella.
En el sueño se llamaba Paula, tenía más o menos 2 años y estaba vestida con un abrigo y un sombrero de tela escocesa. Tan vívido fue ese sueño que cuando mi hija tenía 2 años le hice un abrigo y un sombrero a cuadros como el del sueño para llevarla a Ginebra a conocer a sus abuelos, Panchita y el tío Ramón. Paula nació sabia. Se dice de las personas como ella que tienen un alma antigua. No creo en la reencarnación porque sería aritméticamente imposible, pero me gusta la idea de un ser que viene al mundo formado espiritualmente. De chiquita, Paula era muy delgada y pálida, totalmente inapetente. Darle de comer era una batalla. Lo único que le gustaba era la Coca-Cola. El tío Ramón la sedujo con el cuento de que él era el dueño universal de la Coca-Cola y cualquiera que quisiera beber Coca-Cola tenía que pedirle permiso. También él era el dueño del chorro de agua en el lago de Ginebra. Era príncipe e inmensamente rico. Paula le creyó todo hasta los 14 años. ¿Qué puedo decir de mi hija que no suene como hagiografía? Siempre fue mucho más madura y razonable que yo. Era maternal y protectora con su padre y su hermano Nicolás, 3 años menor. Tenía una mente organizada y precisa, ávida de aprender y muy buena memoria. A los 12 años pidió como regalo de cumpleaños un curso de francés. Nadie hablaba francés en nuestro círculo, pero a ella le gustaban las canciones de Edith Piaf. A los 13 pidió otro curso de francés y también a los 14 y a los 15. No la escuché decir ni una sola palabra en ese idioma hasta mucho después, cuando le pedí que me acompañara a presentar uno de mis libros en Francia, donde ella nunca había estado. Me anunció que íbamos a alquilar un auto en el aeropuerto, lo que me pareció absurdo, pero fiel a la fórmula del respeto mutuo, lo acepté. No existían los GPS todavía. Paula memorizó un mapa de París y manejó sin vacilar del aeropuerto al hotel, donde se entendió con el recepcionista en perfecto francés. Dudo que haya tenido ocasión de practicarlo después de ese viaje memorable. Paula heredó algo de la belleza y sin duda heredó la espiritualidad de su bisabuela. Pasó la vida buscando a Dios por todas partes y antes de caer en coma me confesó que no lo había encontrado. Nunca le interesó nada material. Se vestía casi siempre con blue jeans, zapatillas deportivas y una camisa blanca de algodón. Llevaba su pelo largo y oscuro atado en una cola con un pañuelo. No usaba maquillaje ni joyas. Necesitaba muy poco y tenía tendencia a regalar todo. Su frase más repetida era que solo se tiene lo que se da. Estudió psicología y decidió especializarse en sexualidad humana. Una vez me tocó viajar a Ámsterdam y ella me dio una lista de artículos que necesitaba para su curso. Fui a dar a una tienda en un barrio de dudosa reputación, donde una señora con aspecto de profesora de matemáticas me vendió videos pornográficos con extrañas combinaciones de gente, animales, trapecios y hasta una silla de ruedas, penes de dimensiones optimistas y otros adminículos de goma, algunos de colores fluorescentes que brillaban en la oscuridad. Pasé un tremendo bochorno en el aeropuerto de Caracas cuando me abrieron la maleta y tuve que explicarle a los agentes que nada de eso era para mí, sino para mi hija. En esa época Paula tenía un novio siciliano que estaba esperando que ella aprendiera a cocinar pasta como su madre para casarse y tener muchos hijos. Tal como yo le había advertido a Paula, el amor se terminó, porque el novio siciliano no quiso que ella se dedicara a medir orgasmos en otros hombres. Eso no ocurrió, porque a Paula le resultó imposible encontrar empleo en ese campo en Venezuela. Pronto encontró otro novio, Ernesto, y se dedicó al trabajo voluntario como psicóloga de familia, primero en los barrios más bravos de Caracas y después en Madrid, donde se instaló con su marido en 1990. En ese tiempo yo estaba en California, casada con un americano, viviendo circunstancias difíciles, separada de mis hijos, aprendiendo inglés,
tratando de adaptarme a un país que me resultaba incomprensible y con 3 hijastros drogadictos y delincuentes. A menudo llamaba a Paula a Madrid para pedirle consejo en alguno de los melodramas en que estaba envuelta, y su respuesta invariablemente era: mamá, ¿qué es lo más generoso que puedes hacer en este caso? Esa frase, ¿qué es lo más generoso que se puede hacer en este caso?, define el espíritu de mi fundación, creada para honrar a Paula, cuya muerte prematura me rompió el corazón. He escrito una memoria sobre mi hija. El libro se llama Paula, como ella. También he contado 1000 veces el drama de su corta vida y no quiero repetirlo aquí. Basta decir que Paula tenía una rara condición genética llamada porfiria, que viene de la familia de su padre. También la tiene su hermano Nicolás y 2 de mis nietas. No hay cura, pero se pueden prevenir los síntomas y si ocurre una crisis no es necesariamente mortal. Paula estaba recién casada en Madrid, donde su marido Ernesto trabajaba. Tuvo una crisis de porfiria y entró al hospital el 6 de diciembre de 1991. El hospital contaba con un especialista en porfiria, pero el hombre estaba ausente y no llegó hasta 3 días más tarde. Para entonces, Paula había caído en coma. En la unidad de cuidados intensivos hubo seria negligencia y el resultado fue daño cerebral severo. El hospital ocultó lo ocurrido durante 5 meses. A Ernesto y a mí, que vivimos esos 5 meses en los pasillos del hospital esperando y esperando, nos dijeron que Paula iba a recuperarse. Finalmente, cuando admitieron que mi hija estaba en estado vegetativo, la traje a nuestra casa en California en un avión comercial de United. Aislamos varios asientos de primera clase y Paula viajó con una enfermera y todo lo que necesita un paciente en esa condición. En Washington había que hacer la conexión con el vuelo a San Francisco. Hoy, con las extremas medidas de seguridad y la desconfianza con los inmigrantes, sería imposible que alguien en la condición de Paula y con una visa de turista pudiera entrar a los Estados Unidos. Pero entonces pudimos hacerlo. El senador Ted Kennedy sabía algo de mis libros y mandó a 2 personas de su oficina a esperarnos en el aeropuerto. Paula entró en una camilla con la enfermera y la pusieron en una sala privada hasta que nos embarcamos en el otro avión. En San Francisco le esperaba una ambulancia y un equipo médico. Mi hija pasó sus últimos meses en nuestra casa, rodeada de su familia, su hermano, su madre, su sobrino Alejandro, de 2 años, y su sobrina Andrea, recién nacida. Ernesto venía a verla cada vez que su trabajo se lo permitía. El primer día en nuestra casa, una gata perdida se metió por la ventana y depositó un pájaro muerto sobre su cama como una ofrenda. No pudimos echar a la gata. Se instaló con Paula y no se separó de ella hasta que mi hija murió, exactamente 1 año más tarde, el 6 de diciembre de 1992. Estoy convencida de que la gata encarnaba el espíritu de mi abuela Isabel, que vino del más allá a acompañar a su bisnieta. Me han acusado de escribir realismo mágico como un truco literario para complacer a ciertos lectores que lo asocian con Latinoamérica. Pero no es un truco. Escribo como vivo, como siento, como recuerdo y como entiendo la realidad. Tal como me enseñó mi abuela, acepto que el mundo es misterioso. Vivo y escribo abierta a esas dimensiones misteriosas que los críticos llaman realismo mágico y que todos experimentamos, como coincidencias inexplicables, premoniciones, sueños reveladores o proféticos, milagros, visiones, diversas formas de adivinación, el poder de la intuición o de la astrología, etc. Desgraciadamente no veo fantasmas como quisiera, pero siento siempre la presencia de mi abuela Isabel y de mi hija Paula,
tal como siento la compañía de mi madre, que está viva, pero muy lejos, allá en Chile. La cadena femenina de madres e hijas que ha caracterizado a mi familia no se rompió con Paula, porque continúa con mis nietas y porque la muerte es un inconveniente, pero no es un obstáculo para la comunicación y el amor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de esta charla de Isabel Allende, que es frente a la que nos invitan a conversar y que nos han inspirado un poco las ideas que queremos compartir, que queremos como enunciar para abrir una conversación, porque nos parece que este es un tema, lo que ella plantea del ser mujer en esta cultura, de esas relaciones entre abuelas, madres e hijas, creo que eso nos convoca a todos, desde la cotidianidad, desde la experiencia, no solo desde un lugar académico, y por eso nos parece tan chévere esta invitación de hoy. Cuando Luz Marina nos hace la invitación, nosotros pensamos darle un nombre, y el nombre que le pusimos fue El lugar de la mujer patriarcal. Lo pensamos de esta manera, un poco haciendo alusión a que, como lo dice Isabel Allende en otro de sus libros, Mujeres del alma mía, que también, pues, si no se lo han leído, les invitamos a que puedan seguirse acercando como a esta vivencia de ella, de cómo ha vivido el tema del feminismo, de las relaciones con esas mujeres de su alma y en general en las relaciones. Ella sí plantea que el patriarcado sigue siendo un sistema imperante de opresión política, económica, cultural, religiosa, que esto otorga un dominio y privilegios al sexo masculino. Y seguimos viviendo hoy en día eso, y habla de que este sistema incluye diversas formas de exclusión y agresión, o sea, no solo en la familia, sino en la cultura. Formas de exclusión y agresión como el racismo, la homofobia, el clasismo y la intolerancia hacia otras ideas y personas que sean diferentes. Entonces, digamos que nuestra cultura se ha edificado mucho sobre esto, pero Maturana y Bárbara, en un rastreo que le hace a Maturana, en un texto que tiene Bárbara, nos habla de la cultura matrística, que creo que eso, no sé si lo han escuchado, de pronto sí, pero qué rico, Bárbara, que nos amplíes un poco estos planteamientos de Maturana, y que a partir de eso podamos como seguir desarrollando un poco el hilo que le queremos seguir a esa conversación a partir de lo que nos inspira Isabel Allende. Muchas gracias, Marta, por considerar esta aporte a propósito de mi lectura de Maturana, que junto con mi lectura de Isabel Allende, que además les quiero contar que creo que ya me la he leído toda, hasta los cuentos, hasta los textos que he escrito hay unos textos como para niños, o bueno, de novelas muy de aventura y demás, hasta eso me lo he leído. A mí me encanta, pues, a mí me parece que es una mujer que en su obra, yo creo que tiene un hilo conductor, y creo que esta conferencia encarna ese hilo conductor que está presente en su obra, y vuelvo a advertir que no soy pues crítica literaria ni nada que se le parezca, pero me parece que tanto en sus relatos autobiográficos, como pues, la novela Paula, La suma de los días, Mujeres del alma mía, que es el libro más reciente que conocemos, pues no solo en esos libros hace como un rastreo de este lugar de las mujeres en la cultura, sino que creo que incluso en las novelas que son ficción, por ejemplo en El cuaderno de Maya, que es una de sus novelas,
es como la historia de un adolescente en la cultura norteamericana y los riesgos que tienen en un entorno como es. Me imagino que lo escribió inspirada en sus hijastros. Ahora que veo la conferencia digo, a lo mejor esa historia de los hijastros se lo inspiró. O una novela histórica que se llama Inés del alma mía, que se la recomiendo porque es como toda como la historia de la conquista contada desde un lugar femenino. Siempre la historia de la conquista de América o de la colonización de América nos la han contado desde los lugares masculinos. Esta es una versión, digamos, contada desde una mujer. Entonces, eso me lleva a pensar que este es un hilo conductor que ella tiene presente, y me parece que si uno intentara responder desde allí, y tal vez también desde nuestra propia experiencia, ¿cuál es el lugar de las mujeres en la cultura patriarcal? Yo diría que es un lugar polisémico, pues como diversa y polisémica en la vida. La conexión que vos matas es con el tema de la cultura patriarcal. Yo creo que es muy al lugar, porque lo que hace Humberto Maturana, que es un biólogo chileno que lamentablemente también nos abandonó este año, luego de una vida muy productiva, donde nos aportó mucho. De hecho, estuvo aquí en Medellín en algunas 2 oportunidades. Lo que él nombra como la cultura patrística es más, yo diría que una metáfora. Claro, él sí se inspira como en unos hallazgos antropológicos que se hicieron en la zona del Danubio, del Mar Egeo. Dice que hay unos vestigios antropológicos que muestran que allí, antes de la invasión de los pueblos asiáticos, habitaron unas culturas o unas comunidades que eran básicamente comunidades recolectoras, comunidades que no tenían guerras, que no hacían guerras, comunidades que eran muy conscientes del cuidado de la naturaleza. Miren el hecho de ser comunidades recolectoras, como a diferencia de las comunidades asiáticas que eran comunidades pastoras. Entonces, en esas comunidades pastoras hay grandes patriarcas que apacientan ganados y familias. En esas culturas patriarcales hay tumbas colectivas. Entonces, el patriarca tiene una tumba colectiva donde están todos sus descendientes y sus mujeres, esposas y demás. En esta cultura no, esta era una cultura donde no había esas prácticas, sino la recolección, no había guerra. Y lo más curioso, pues que llama mucho la atención, es que al parecer los varones de esta cultura cuidaban a su descendencia también como lo hacían las hembras. Controlaban la natalidad, o sea, tenían el control del cuerpo y regulaban su fecundidad. Todas estas características las identifica Maturana como rasgos de una cultura matrística. Y a mí, escuchando esta conferencia, pues no sé, pero me parece que de alguna forma es lo que Isabel dice cuando, ya estoy confianzuda, ya le digo Isabel, cuando dice que el secreto de tener una buena relación familiar en su caso, a pesar de que miren las dificultades, ¿no? Ella no está contando, no nos está hablando de una familia idealizada, perfecta, funcional, entre comillas, nuclear, no, está hablando de una familia con cambios, con recomposiciones, con formas distintas, pero creo que destaca, y me va a permitir repetir lo que ella dice, como cuál es el secreto para poder tener una relación familiar, pues yo diría, pues colaborativa, solidaria, como decía Luz Marina ahorita, democrática. Ella dice estas expresiones o estos elementos: cariño incondicional, aceptación mutua, respeto y humor. Eso me parece que conecta además con lo que escuchábamos esta semana, y voy a traer también las palabras de Margarita Tarragona en el sentido de lo que nos mantiene saludables son el tener buenas relaciones, buenas conexiones y el disfrutar de emociones que llamamos positivas. Yo creo que nada tan positivo como el humor, nada tan proveedor de bienestar como el respeto, la aceptación mutua y el cariño incondicional. Creo que esos son como invitaciones, a mi modo de ver, que esta señora nos está haciendo en la perspectiva es como hacia a donde tendríamos que orientar, por ejemplo, nuestro trabajo, en la perspectiva de generar o ayudar a generar relaciones colaborativas, relaciones democráticas. Pues, y lo digo hoy porque sé que la gran mayoría de quienes estamos acá somos personas interesadas en procesos de intervención con familias, y
y a veces nos preocupamos muchísimo como de las formas, ¿sí? De esta tipología familiar, esta forma de familia, y démonos cuenta que esos son como procesos que van ocurriendo y que van transformándose, pero lo que persiste es la oportunidad del vínculo, esta oportunidad de tener como relaciones que Humberto Maturana nos llamaría matrísticas, o sea, prácticas sociales que no necesariamente se refieren a lo masculino o a lo femenino, porque lo que Maturana dice es, no era una sociedad matriarcal, porque matriarcal es lo mismo que patriarcal en cabeza de mujeres, no, era una sociedad, al parecer, con unas prácticas distintas, y a Maturana, pues esta figura de la cultura matrística le sirve para argumentar cómo el futuro de la humanidad dependería de su capacidad para establecer relaciones basadas en fundamentos matrísticos, o sea, relaciones basadas en solidaridad, colaboración y respeto. Porque pues y ahí tenemos el ejemplo del medio ambiente, o sea, en la medida en que sigamos destruyendo, depredando, haciendo la guerra, compitiendo, dominando a los otros, incluso desde su corporalidad, pues la humanidad va en picada. Y creo que es muy al lugar esa invitación de Maturana, y se conecta, me parece a mí, yo no sé Marta, pero se conecta bien con esta invitación que nos hace la señora Allende, esta autora. No se te escucha, Marta. El micrófono se debería aprender automáticamente, solo, ¿no es cierto? Bueno, que decía que se conecta y se conecta bastante, y me uno mucho, Bárbara, a una de tus últimas ideas cuando planteas que esta cultura matrística no tiene que ver con género, no tiene que ver con mujeres y hombres, sino que lo que él plantea es que finalmente en esta cultura las conversaciones que predominaban eran conversaciones de colaboración. Porque si algo podemos ver hoy en día, y creo que la invitación que Isabel realiza de manera clara cuando habla de esa relación y de cómo construyó esa relación en general con su familia, nos invita un poco a pensar en la manera como habitamos, como vivimos, como hemos construido el vínculo con el otro, y en la manera como esta cultura a veces nos invita, a veces sin darnos cuenta incluso, a relacionarnos de una manera que lo que hace es destruir el lazo social. Porque digamos que esta cultura patriarcal, y que bueno, que me parece acá importante salirnos de que la cultura patriarcal o lo patriarca son hombres patriarcas, o sea, hay hombres patriarcas y bastantes, y bastante daño han hecho, pero queremos señalar es esta cultura que privilegia la competencia. Y lo digo que no es de género porque creo que incluso personas que a veces podemos sentirnos abanderadas de los derechos, de la equidad, de pensar en sociedades más justas, creo que muchas veces podemos caer en asuntos que esta cultura ha instaurado. Cuando privilegiamos la competencia, ahí destruimos el lazo social. O sea, cuando en esta cultura se ponen en un lugar privilegiado valores como la excelencia, como la productividad, o sea, porque, y ahora creo que esta pandemia nos permitió como reflexionar mucho en eso. Aparentemente paramos, pero no paramos. Antes inmediatamente se triplicó toda la actividad, cambiamos de sitio, de lugar, pero es todo obedeciendo como a esta misma lógica, de unas altas dosis de consumo, a esa idea del éxito profesional. Creo que eso nos genera unas relaciones donde finalmente dejamos de ver al otro como un auténtico otro. O sea, este modelo competitivo nos hace perder esa noción de comunidad, y cuando perdemos esa noción de comunidad es cuando empezamos, creo que, a alejarnos un poco de los otros, incluso en esa relación, padres, madres, hijos, y en general con toda la familia extendida. Creo que a veces perdemos un poco ese norte que Isabel describe,
creo que de manera muy clara frente a cómo ella mantenía una buena relación con sus hijos, incluso el conflicto lo podía manejar de una manera distinta. Ella habla mucho de aceptar al otro de una manera incondicional, y creo que eso es mucho de lo que podemos adolecer un poco, y en las familias. O sea, como en esa idea, creo que acá habría que hacer una distinción entre cuidado y control, porque muchas veces lo que podemos sentir en la familia como actos de cuidado terminan volviéndose actos de control. O sea, queremos que el otro, nuestra pareja, hijos o hijas a veces respondan a ciertos esquemas sociales, y siempre todo lo escondemos es por su bien. O sea, es que eso no lo va a llevar a ninguna parte, pero ahí empezamos. Ella hablaba de una base en las relaciones que es la confianza, pero lo que genera la base de esa confianza es el respeto. Entonces creo que valdría preguntarnos un poco cómo estamos en el tema del respeto frente al otro, al conocido y al no conocido, con la persona con la que trabajamos, con la señora que nos vende cosas, con el señor que nos podemos encontrar y que nos puede prestar algún servicio. Entonces, traer a colación lo de la cultura matrística es como una invitación a que nos repensemos en la forma como nos vinculamos. O sea, nos vinculamos con nosotros mismos, pero que nos vinculamos con los otros. Pero Bárbara, vos también decías algo que me parece muy significativo, y es pensar cómo nos vinculamos con el entorno. O sea, creo que un poco otra reflexión que nos generó el tema de la pandemia, lo que sucedió, todas las muestras que nos dio la naturaleza de cuando dejamos de contaminar, cuando dejamos de bombardearla, porque todo el tiempo la bombardeamos con suciedad, con basura. O sea, creo que en general tenemos unas prácticas que son muy nocivas para el medio ambiente. O sea, no nos damos cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces conecto también como un tema, bueno, trayéndolo a la familia, pero como llevándolo también a un contexto más general que tiene que ver con todo este tema del cuidado y del vínculo. Como que, no sé, frente a eso. Pues a mí me encanta lo que estás señalando. Bueno, por un lado el tema del respeto, también entendido como lo propone Maturana, como una disposición corporal que en la relación nos permite ver al otro como legítimo y sentirlo como legítimo y tratarlo como legítimo otro, que creo que es una idea también que está presente en toda esta reflexión. Pero me encanta esa... pues el que toques el tema del cuidado, porque creo que ahí también hay discusiones, hay debates, y pues quienes trabajamos en el tema de familia, este ha sido un tema también pues que se ha abordado en las últimas investigaciones. Recientemente hay una publicación también colectiva de algunas colegas sobre el tema del cuidado en la familia, y creo que es también, siento como que hay una invitación a pensar el cuidado más como un proceso abierto, como una práctica recíproca. O sea, claro, Gilligan, la autora Carol Gilligan, llamó la atención justamente a la cultura patriarcal, cómo asigna el cuidado como a las mujeres, y creo que ahí hay un tema, y es que aparentemente, bueno, por un lado es una recarga en las funciones, pero también es como, yo digo, es como una pérdida de posibilidades en la cultura patriarcal, como una negación de un espacio vital a los hombres que quieren practicar el cuidado, que quieren ser cuidadosos. Creo que también las investigaciones recientes en Colombia nos muestran que eso, por fortuna, ha ido cambiando, y creo que pensar el cuidado como una construcción colectiva, que lo que pone en el centro no es quién lo hace ni a quién cuidamos, sino cómo todos necesitamos cuidados distintos en distinto momento, de distinta manera, pero que finalmente cuando cuidamos estamos hablando del cuidado de la vida, ¿cierto? El cuidado de los vínculos, que es nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad colectiva, y cómo todos estamos implicados, todos y todas estamos implicados en el cuidado, porque somos parte de la vida. Es que creo que la pandemia eso fue lo que nos mostró,
y es que, mire, si no me cuido y si no cuido a los otros, entonces todos nos vamos, perdón la expresión, todos nos vamos para carajo, porque es un asunto colectivo, o sea, no es un asunto de cuidarse. Miren el tema de las vacunas. Si un país tiene más vacunas y va a poner la tercera dosis y hay otros que no tienen la primera, pues con seguridad el virus no se va a ir y no lo vamos a erradicar, porque creo que es esa noción del cuidado como un cuidado colectivo. Y creo que aquí la autora nos hace una invitación también a las mujeres particularmente como a no olvidarnos de nosotras mismas, porque creo que en esa función, en esa tarea del cuidado, a veces nos olvidamos de nosotras mismas y creo que eso es un acto de responsabilidad. Yo no sé, para mí todo habla. Verla físicamente, dice uno, evidentemente es una mujer que se cuida a sí misma como en muchos sentidos, en su puesta en escena, en su manera, digamos, de conectarse, en su expresión no verbal, y seguramente que en su salud también tiene pues unos cuidados para ser una mujer tan productiva en este momento de la vida. Entonces creo que ahí nos está también invitando como a no olvidarnos de nosotras mismas. Y creo que también la invitación de su hija de qué acto generoso puedes hacer hoy. Es como la invitación a la ayuda mutua, que creo que es también la mejor manera de luchar por la vida y de recuperar los cuidados como práctica colectiva. Ay, Marta, pero yo no me aguanto las ganas de hacer esta invitación a pensar un tema, porque es que a mí es un tema que me está rondando y que creo que con la situación que estamos viviendo, que acabamos o que estamos intentando superar, como que se me activó. Y yo quisiera invitarnos a todos y a todas a pensar en ese tema de la aceptación del misterio como una dimensión de la comunicación humana que organiza, pues como una dimensión humana que organiza la comunicación. A mí ese tema del misterio, porque fíjense que arranca con la historia de su abuela, de su abuela que es como volátil, espiritista, con una mesa que a Isabel nunca se le movió, pero que igual es como todo ese tema que está también transversalizando la obra de ella, que a mí me parece que es un tema importantísimo en este momento, porque creo que esa dimensión, que aquí la quiero conectar es con la espiritualidad y hacer una distinción pues del tema religioso, y es más con la búsqueda de la espiritualidad, porque ella decía en las características de la abuela que tenía una imaginación desbordada, que leía libros prohibidos, pero bueno, leía, que era lo importante, y hacía una búsqueda espiritual. Y luego fíjense cómo cierra, además con esa idea que tiene ella de la gata que se aparece y que nunca se separa de su hija, y ella dice, estoy segura que era el espíritu de mi abuela cuidándola. Pues, y además me llama la atención porque dice, me han acusado de realismo mágico, y yo no me ubico ahí. Yo lo que creo es que ella lo que está, es como, bueno, me imagino que lo que quiere mostrar es, mire, en la vida todo no está definido, todo no está prescrito, todo no está construido, hay asuntos que tienen que ver con el misterio, y ahí volví y me conecté nuevamente con Barnett Peels, que es un autor construccionista, comunicador social que a mí me encanta, porque él dice que la comunicación humana está organizada por 3 elementos o dimensiones que son la coherencia, la coordinación y el misterio. Y dice la coherencia porque como somos seres interpretantes, todo el tiempo estamos haciendo lecturas y estamos tratando de entender lo que ocurre y lo interpretamos a la luz de, pues, o de nuestras identidades, o de nuestras prácticas, o de nuestras experiencias. Pero digamos que, de hecho, cuando perdemos la coherencia, y esto se observa en la comunicación, pues generalmente nos llevan al médico, y si estamos más de malas nos llevan al psiquiátrico, porque la coherencia es como un rasgo distintivo de la comunicación que tiene que ver con esta capacidad de interpretar lo que nos rodea, ¿cierto? Eso me parece que es un elemento. La coordinación, dice Barnett Peels, que es como esta capacidad que tenemos los seres humanos de vincularnos, de comunicarnos con otros, de asociarnos a otros, que también es parte como de las dimensiones, o de nuestras dimensiones. Y finalmente dice, y el misterio, porque es que por mucho que manejemos muchas cosas, miren ayer el tema de las redes y demás, por mucho que manejemos un montón de vectores, un montón de variables, siempre hay
hay situaciones que se escapan, hay cosas que no podemos predecir. En la historia de la humanidad siempre ha estado presente el misterio y creo que eso nos invita a la búsqueda, a escuchar, a ver otras oportunidades, a ver otras... Y esa búsqueda es la que nos conecta con la idea de la espiritualidad y creo que en este momento es un tema que también se hizo presente porque el no poder hacer nuestros rituales habituales, por ejemplo, de despedida de los seres queridos, el ver la muerte tan cerca, estar tan rodeados de muerte, creo que eso nos hace una invitación a esa dimensión como seres humanos que va más allá de eso que podemos coordinar y de eso que podemos interpretar, y que es esa dimensión del misterio, pues que me parece que es un asunto que vale la pena también como que nos pensemos y que lo tengamos en cuenta. Hay un libro de Carlos Cefrusky, que es otro autor que nos encanta. Es un autor, es un terapeuta sistémico argentino, pues absolutamente brillante y una de sus obras a mí me encanta, se llama La presencia de la ausencia. Y cuando escuché la frase inmediatamente cuando escuché la frase última de la autora, inmediatamente la conecté con este libro de él, que dice, bueno, en terapia hemos trabajado muchos temas, hemos trabajado la comunicación, hemos trabajado la salud mental, pero pues tenemos que pensarnos en este tema porque a muchas personas pues las acompañan sus fantasmas, unos son chéveres y como que sienten que les ayudan, pero a otras les mortifican un poco, tiene que ver con sus emociones, bueno, en fin. Entonces, esto lo conecté con la idea de cuando ella dice la muerte es un inconveniente, pero no es un obstáculo para la comunicación y el amor. Y creo que está haciendo relación a eso. Pues como que hay de todas maneras una dimensión humana, que es esa dimensión que cada vez en esta sociedad, no solo patriarcal, sino capitalista y tan centrada como en los consumos y demás, como que a veces perdemos de vista y que creo que hay que considerar, porque además fue de gran ayuda para muchas personas volverse a conectar con su dimensión espiritual y a muchas las ha salvado de la angustia, las ha salvado de la ansiedad que generan estos momentos críticos, así que también las invito a que le demos una pensadita a ese tema del misterio y a esa dimensión de la espiritualidad. Bárbara, y que a mí eso, bueno, y me ha conectado mucho en general con los textos de Isabel Allende, porque esa dimensión siempre aparece, de la Casa de los Espíritus, y creo que es una invitación a, en eso que es esa dimensión espiritual, creo que nos invita a pensar desde una dimensión trascendente, o sea, como a pensar un poco en esos mundos sutiles o mundos invisibles, que creo que esta materialidad que el paradigma moderno nos trajo, ¿cierto? Como que todo es lo concreto, lo que vemos, lo que hay, nos ha alejado un poco de nosotros mismos, porque creo que finalmente nos aleja es de nosotros mismos. Pensar en estos mundos sutiles o invisibles es creo que un poco lo que las culturas ancestrales nos siguen enseñando, o sea, que creo que frente a eso hay una gran sabiduría y un gran legado que precisamente esta cultura occidental ha desconocido o ha invalidado, pero que es una invitación a relacionarnos con el mundo sutil, o sea, a darle vida, pensar que una planta siente, tiene vida propia, o sea, que esa es la invitación a poner la vida en el centro y sentir que realmente estamos entramados, o sea, que somos unas individualidades pero entramadas, que estamos entramados y conectados con un mundo más amplio, ¿cierto? Que siempre hay algo más grande que nos sostiene. Y yo quisiera, y Bárbara, hacer una conexión. Mencionabas también a Humberto Maturana en la forma, a mí me encanta la forma como este biólogo habla del amor y habla del emocionar. Parte de lo que él plantea es que si nosotros queremos comprender una cultura, tendríamos que examinar la red de conversaciones que la constituye y mirar cuál es el emocionar que define ese accionar.
Y yo creo que ahí podríamos generar muchas reflexiones si pensamos en eso. Y es una invitación también para todos y todas quienes estamos acá. O sea, ¿qué es lo que sostiene nuestra red de conversaciones y qué es lo que define, qué emocionar es el que define ese accionar? Entonces él tiene una definición del amor que me gusta mucho, porque finalmente no es, creo que a veces el amor romántico, esa idea del amor incondicional, pero asociado como a que perdemos nuestro propio centro, ha sido dañino, porque es un amor romántico que invita es como a dejar de amarnos casi a nosotros mismos y muchas veces a lo que hablábamos ahorita, intentar controlar al otro. Entonces lo que él plantea es que el amor es esa emoción donde el otro tiene una existencia legítima, y ahí sería como una pregunta que me parece también que nos deja Isabel, o sea, que tanto le damos una existencia legítima al otro, donde no lo negamos, o sea, aceptamos al otro como un válido, o sea, aceptamos que su postura, si sea muy distinta a la nuestra, es igualmente válida. O sea, es desde ahí desde donde podríamos realmente construir una vida en sociedad. Entonces, Humberto Maturana nos dice que esta emoción es el fundamento de la vida social, porque acepta la existencia de los demás y porque sin querer anularnos o negarlos, de la propia visión del mundo se acepta a los otros. Entonces él habla, pues, y quiero aquí traer textual algo que él habla del amor como emoción. Él dice, cuando hablo de amor, no hablo de un sentimiento, ni hablo de bondad o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor, hablo de un fenómeno biológico, hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que traen como consecuencia la aceptación mutua. Y sostengo que tal operación constituye los fenómenos sociales. Entonces, nos plantea que las emociones son el fundamento de todo nuestro hacer, y me parece que eso es también interesante pensarlo en una cultura que es tan racional y que nos invita tanto a la racional. Él dice, sálgase de ese cuento, o sea, todos actuamos, es desde el emocional, porque queremos algo, porque lo deseamos, porque queremos sentirnos reconocidos, queremos sentirnos valorados, o sea, pero no salimos o sea, las emociones nos gobiernan de alguna manera. Y traigo acá de nuevo, Bárbara, lo que hablabas ahorita, de esta charla en la que estuvimos, que escuchamos a Margarita Tarragona, donde hablaba de las emociones positivas. Yo creo que sería válido pensarnos, o sea, si finalmente las emociones, ese emocionar está presente y no podemos salirnos de eso, y eso lo estudia y lo demuestra él desde la biología, qué tanto nos pensamos en cuáles son las emociones que nos gobiernan permanentemente, de qué emociones nos dejamos como un poco abrazar o qué tanto las reflexionamos, porque creo que sería la otra invitación, asumir unas posturas más autorreflexivas donde podamos como reflexionar frente a nuestro accionar, frente a nuestro pensar. Bueno, yo creo que ya hemos conversado bastante, sería rico invitar a quienes están hoy con nosotros a que puedan conversar, qué es lo que hemos hecho, que puedan también compartirnos con cuáles ideas resonar esto que nos plantea Isabel. Entonces, bueno, Marta, ¿estás de Bárbara. acuerdo, Bárbara, en que ya como que pasemos a conversar todos? Abrir esa conversación, porque si nos dejan aquí nos quedamos. Perfectamente, les agradecemos a Marta y a Bárbara por estos conocimientos, por esta charla tan amena que hemos compartido hasta este momento. A partir de ahora habilitamos entonces nuestro chat y los micrófonos por si alguno quiere directamente con su voz contar con qué se ha quedado de la charla, con qué se quedó también de la autora Isabela Allende.
o de lo que hemos conversado hasta este momento. Recuerden, pueden Buenas. escribirlo. Hola, Luisa. Hola, soy Clarisa Posada Gutiérrez, soy trabajadora social también, docente universitaria durante 28 años. Y bueno, esto me pareció maravilloso porque esta charla, este encuentro con Isabel Allende, porque hace ya 4 meses hago parte de un club de lectura. Iniciamos con todas las obras de Isabel Allende y realmente encontré un tesoro. Yo tengo una maestría en estudios de género y violencia intrafamiliar. Había escuchado de Isabel Allende, pero ni un texto, ni un libro, ni una obra, ni una novela me había leído. Pero primero ingresé a un grupo que se llama Yo Leo a Isabel Allende y de ahí nació el club de lectura. Y entonces en ese grupo publicaron Mujeres del Alma Mía y ahí narraba pues la historia de Isabel Allende en el feminismo. Y me interesó porque esa es la línea que he venido trabajando y pues tengo maestría en eso, he trabajado con mujeres y me enamoré sinceramente de los planteamientos de esta mujer que no solamente es feminista, sino también hace un análisis crítico a la política, trabaja el tema de migración, de xenofobia, de racismo, de clasismo, y encontré un punto de conexión con el trabajo social enorme. Entonces, bueno, para de pronto entrar un poquito en lo que ustedes nos han presentado, algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención de sus obras, me he leído Retrato en Sepia, Hija de la Fortuna, Mujeres del Alma Mía y La Casa de los Espíritus. Pues por ahí voy apenas y ya compré el cuento La Ninfa de Porcelana. Entonces, lo que siempre veo, digamos, además de que se repiten muchas categorías en su obra, dentro del tema de lo social, el vínculo madre-hija como un vínculo fundamental en todas las obras. Hay una relación en las narraciones en donde hay ese estrecho vínculo entre madre e hija y cómo esto pasa de generación en generación. Cuando a ella habla de los espíritus, yo siempre decía antes de leer la obra de Isabel Allende, le decía a mis estudiantes que los espíritus de nuestra familia están en nosotros, no en forma de fantasma, no, sino en todo ese legado, esa transmisión, ¿verdad?, de cultura, de ideas, de representaciones sociales. Yo recuerdo cuestiones de mi bisabuela y de hecho en mi carátula del Facebook traté de esto de Retrato en Sepia traerlo y busqué a mi bisabuela, a mi abuela, a mi mamá, estoy yo y está mi hija, pero no en el sentido, digamos, egocéntrico, no, sino de rescatar esos aportes de esas ancestras, de esas mujeres que nos han aportado conocimientos, habilidades, competencias para la vida, que en algún momento hemos subvertido, ¿no? En algún momento, pero reconocer, a mí me parece que es importante ese análisis retrospectivo que hace Isabel Allende y que nos deja a nosotros la tarea de buscar en nuestra historia familiar qué han hecho esas mujeres y cómo todavía yo repito algunas cosas que no debo repetir, pero otras que debo rescatar, porque creo que así como en la obra de Isabel Allende, todas tenemos unas historias maravillosas, unas bisabuelas, unas abuelas que nos han dejado un legado de lucha, que fueron mujeres que subvirtieron las estructuras sociales, que se inmiscuyeron en otros espacios negados para las mujeres, que tomaron decisiones importantes en su vida y que hoy nosotros somos lo que ellas pudieron construir. Entonces pienso que este ejercicio, y la felicito de verdad y ojalá que me sigan invitando. Esto me cayó así, me dio la invitación un trabajador social, compañero de trabajo, que sabe que me gusta mucho la obra de Isabel Allende y que trabajo de alguna manera, no soy terapeuta familiar, no, pero sí me gusta mucho el tema de familia, las constelaciones familiares y cómo todo ese descubrir de la historia familiar, porque ejerce y seguirá ejerciendo un papel importante y que las personas que hacemos trabajo con familias, que acompañamos a las familias, tenemos que contemplar esa categoría que el modelo psicodinámico también nos ha dado unas herramientas muy importantes para entender estos comportamientos actuales. Y bueno, no me quiero coger el micrófono. Gracias, muy, muy interesante lo que nos presentaron. Y bueno, quiero seguir haciendo parte de estos encuentros, que me inviten. Muchas gracias. No, pues genial, no, muchas gracias. Isabel Allende, en su libro de Mujeres del Alma Mía, dice, ya tiene, es que ya a veces de frases, ella dice, la mujer ha sido pilar de la familia y la comunidad
y describe las madres como árboles de fuertes raíces, porque creo que sí tienes, o sea, es que es total lo que planteas de ese reconocimiento que hace ella al papel que han tenido y siguen teniendo las mujeres en nuestro contexto y en las familias. Entonces, muchas gracias. Bárbara, yo no te estoy escuchando. Que no, que quiero agregar además que al título de ese libro tiene un subtítulo que me encanta, es sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas. Me encanta ese subtítulo porque, bueno, aunque el libro es sobre las mujeres de su alma, yo creo que ahí con el tema del amor impaciente está involucrando también a los hombres de su vida, que también pues, nos acompañan en estos recorridos, y yo quiero insistir que hablar de cultura patriarcal no es hablar de hombres malos y mujeres buenas, sino hablar de valores asociados a formas culturales de relación, a prácticas sociales. Entonces, quiero insistir como en ese lugar. A Clarisa, a Marta y a Bárbara, muchas gracias. Recuerden que está habilitado también el chat por si no quieren hacerlo directamente con vos. Y también nos piden la palabra por este medio para poder darles este reconocimiento. Les recordamos también que el Grupo Estudio de Familia se reúne normalmente el último jueves de cada mes y pueden estar pendientes de nuestras convocatorias en las páginas oficiales de la Federación Antioqueña de ONG. Por acá nos llega una pregunta y dice, ¿cómo poder ampliar estos temas directamente con las familias? ¿Cómo se tratan estos temas? A mí se me ocurre que una manera muy chévere de hacerlo es esta misma. O sea, trabajar, por ejemplo, coger un video de golpe, no sé, este me parece un poquito largo, pero a mí me encantó, yo no me aburrí un segundo. Entre otras porque es que esta mujer es muy amena en su conversación, tiene un sentido del humor muy simpático. Me cuento de la compra que hizo para su hija y cuando la detuvieron en el aeropuerto me pareció una cosa chistosísima, pues, y que ella además lo cuenta públicamente. Entonces creo que esta es una manera de hacerlo, o sea, trabajar, por ejemplo, yo lo he hecho incluso no solo con las familias en grupos, sino a veces en la intervención, pues a veces me doy cuenta que las personas les gusta la lectura, entonces les recomiendo un libro que yo encuentro que puede decirles algo, que sea útil, y luego lo converso con ellos. De hecho, en este momento hay tal vez 2 trabajos de grado que yo sepa de las estudiantes de maestría que están trabajando cómo trabajar, cómo usar en la intervención, por ejemplo, elementos como la literatura o el arte en general como un recurso. Entonces, se me ocurre, pues, que una manera de abordar estos temas con las familias es, por ejemplo, tener una provocación de este estilo. Socializar un video, poner una conferencia corta y generar una conversación en torno a esto, más allá de instruir, generar una conversación, y ahí pueden hacerse invitaciones o explorar incluso las personas a que se sienten invitadas. Me ocurre que puede ser una manera de hacerlo. Y creo que en esta conferencia Isabel nos presenta una pista que yo pensaba que es muy potente. Miren, hemos hablado mucho de que nos construimos en las conversaciones, sí. Y finalmente somos lo que conversamos y el emocional que tenemos en ese conversar. Y una herramienta muy potente que tiene la narrativa es la escritura. Fíjense que somos una cultura, uno de baja lectura, que eso sí es muy, que es lo que sí puede cambiar. O sea, lo que puede como realmente generar cambios significativos es la lectura. La lectura nos permite como acercarnos a mundos distintos al propio, nos ayuda como a salirnos de eso que creemos que la vida es eso porque la vivimos de esa manera. Entonces, esa es, por ejemplo, leer libros.
lo que nos contaba ahorita la colega que se unió a ese club de lectores de Isabel Allende. Imagínense en el plan tan chévere en la familia y que se puede extender a familia extensa, decir, bueno, vamos a armar un club de lectura y poner un libro y decir, y vamos a generar unas reuniones cada 8, cada 15 días para comentar el libro. Entonces, fíjense que eso es una posibilidad de generar conversaciones nuevas, de conocer, o sea, un poco como conectarnos con ese mundo de cómo cada persona vivencia. Ahí cada uno va a dar su opinión de cómo lo ven, ahí no hay que estar de acuerdo, no hay que tener un consenso, sino que nos va a permitir conocer cómo ese mundo interior de cada persona. La pista que les decía que me parece que da Isabel es el tema de la escritura a través de la carta. A mí me encanta cuando ella dice, o sea, bueno, una cosa es toda esa conversación permanente a través de cartas que mantiene con su mamá y cómo eso generó realmente una relación de intimidad, de conocimiento, de aceptación de la una a la otra, pero fíjense lo que ella planteaba de lo que posibilita la escritura. O sea, si uno tiene un disgusto, pensaría yo que para los disgustos esa sería una estrategia muy importante. En lugar de explotar en un momento dado, es como decir, invitar en la familia, vamos a escribir, o sea, lo que nos disgusta o cómo nos sentimos frente a eso, porque cuando estamos en el acto de escribir, ahí no es posible la reactividad. O sea, o si la reactividad viene y escribimos cosas que puedan ser ofensivas, cuando volvemos como a leer, que siempre es bueno leer mientras vamos a hacerlo, vamos a mandar, es en WhatsApp, es por dónde lo vamos a enviar, ahí hay un proceso también de reflexión que puede ayudar a como que se enfríe un poco como esa emoción inicial, que puede ser más la rabia, el miedo, el deseo de control. Entonces, bueno, creo que esto podría ser una pista muy, muy chévere para hacer en familia. Por acá nos dicen que también es una invitación a utilizar los medios modernos que disminuyen las distancias. Sí, y saben que estaba pensando también el tono de lo que escribimos, porque claro, WhatsApp no tiene tono, pero uno se da cuenta, por ejemplo, cómo somos de formales o de simpáticos con las personas de fuera y a veces con la familia. Yo, no porque yo sea un ejemplo, ni mucho menos, pero esta semana, digo yo, ¿cómo será de escaso nuestro... cómo nos relacionamos con los propios a veces de manera tan informal que olvidamos, por ejemplo, el tema de dar las gracias, por ejemplo. Entonces, esta semana me pasó que le pedí a mi esposo un favor, le dije, mándame tal cosita, y entonces le escribí y me dijo, ¿qué me estás escribiendo? Y yo, que te agradezco mucho. Entonces, como, claro, porque como que eso lo hacemos con el amigo, con la amiga, y estos medios a veces, claro, acortan distancias y generan posibilidades de comunicación muy rápida, pero al mismo tiempo también nos va volviendo un poco impersonales o no tener en cuenta como esos detalles de la gratitud, del expresarnos de manera en que la otra persona se sienta bien correspondida. Y yo creo que eso es parte de ese proceso del cariño entrañable, de la aceptación recíproca, de todo eso que hemos mencionado como oportunidad de construir relaciones más colaborativas entre nosotros y nosotras. Les recuerdo que en el chat de este conversatorio está la evaluación de este proceso para que por favor la diligencien. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones y sus observaciones frente al encuentro. Marta y Bárbara nos piden que si podemos dar una conclusión del cierre de lo que hemos hablado cada una para darle paso ya después al cierre del evento como tal. Yo no haría una conclusión, yo haría más una invitación a seguir pensando en estas provocaciones, en estas invitaciones que nos hace esta conferencia, esta conferencista, la invitación a leer su obra, que yo creo que es en el contexto latinoamericano, pues es muy cercana a todos nosotros y nosotras, y desde el punto de vista práctico puede ser una muy buena herramienta para la intervención, para la investigación. Y me quedo con esa idea de la escritura como una oportunidad. Yo digo,
como una oportunidad de conexión espiritual con otros y con otras, y al mismo tiempo con nosotros mismos, y también, y por qué no, una posibilidad para exorcizar esas emociones que no nos hacen tanto bien, que no nos generan salud mental, que no nos generan bienestar. Entonces, pues aprovechar que tenemos muy de invitado a una escritora y ver todas las oportunidades que puede dar la escritura, así no publiquemos, así no nos volvamos escritoras famosas, pero creo que ella lo que nos está invitando es a este ejercicio permanente que nos permite conectarnos y al mismo tiempo exorcizar aquello que queremos no tener con nosotros. Bueno, a mí, si me lo permiten, yo quisiera hacer el cierre trayendo a una autora. Ella es Jean Shona Davolen. Ella es médica, es psiquiatra, es analista junguiana, es escritora y conferencista, y ella como que todo lo que escribe, porque ha publicado muchos libros, ella dice que los extrae, que sus fuentes son, bueno, no solo sus estudios, sino la experiencia, la espiritualidad, el feminismo, la psicología analítica, lo personal y la medicina. Entonces, si me permiten, esta autora me la presentó Bárbara, yo no la conocía, la conocí a través de Bárbara. Entonces, a ver si... Ahí la están viendo. No, todavía. Ahí. Ahí sí. Sí, sí. Entonces la voy a poner, bueno, y me voy a poner... Bueno, entonces es que es muy bonita, y miren lo que dice: no tengo la menor duda de que un pequeño grupo comprometido puede cambiar el mundo. En realidad, así ha sido hasta ahora. Yo aliento a las mujeres a formar círculos que tengan un componente espiritual. Simplemente escuchando los problemas, anhelos y miedos de otras mujeres y contando los tuyos, adquieres fuerza. Cuando uno está sentado en círculo y en silencio, se da cuenta de que hay una conexión espiritual con el poder transformador. Yo pertenezco a uno desde hace 18 años. Encendemos una vela, guardamos silencio, contamos lo que nos preocupa, debatimos y juntamos nuestras energías con un propósito. La espiritualidad, la física cuántica y el budismo dicen lo mismo. Todo y todos estamos conectados y por tanto lo que cada uno haga influye en el mundo. Estamos llenas de recursos poderosísimos a los que no prestamos atención, como el conocimiento intuitivo. Bueno, entonces creo que esto cierra lo que nos inspira esta conferencia y lo que hemos leído de Isabel Allende, y creo que un poco el mensaje que también queríamos dejar hoy, compartirles para abrir una conversación, que esperamos que sea una conversación que siga en curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Marta y Bárbara. De esta manera le damos la palabra a Gloria para que podamos finalizar el espacio del Grupo de Estudio de Familia. Gloria, adelante. Hola, buenos días. Bueno, agradecerles a Marta y a Bárbara. Me alegra mucho ver a Marta, que hemos tenido pues contacto a través de la universidad en varios espacios. Muchísimas gracias a Bárbara, a Marta, por estas provocaciones, por estas reflexiones que nos invitan a seguir la conversación, como lo dice Marta. No, maravillosos pues aportes. El tema de la relación de colaboración a la que nos invitan los autores, a esa conexión con el otro, a vincularnos con el otro, a cuidar al otro, a cuidarnos nosotros y a cuidar el entorno. Me parece que es una reflexión muy importante que en esta época de pandemia nos lleva a reflexionar mucho, porque de pronto nos habíamos descuidado, ¿cierto? Incluso esas relaciones familiares se vieron desbocadas en este encierro que nos permitió tener un contacto con nuestra familia que de pronto no teníamos tan habitualmente. Entonces, el aprender a cuidarnos, a querernos, a amarnos, a tener un cuidado recíproco, ¿cierto? Yo te cuido, tú me cuidas, y eso a qué nos lleva, ¿cierto?
Entonces, unas provocaciones muy interesantes, unas luces para hacer trabajo con las familias. Les agradecemos enormemente como grupo de estudio y como federación que nos hayan aportado todas estas reflexiones. Bueno, y a las personas que participaron, les agradecemos pues su participación, esperamos que nos acompañen en los próximos encuentros. A Jonathan, muchas gracias por moderar todo este espacio, a todo el equipo coordinador, una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo.